Y es un caso bastante... Bueno, el año pasado estuvo aquí Andrea Prodan y Rodrigo Espina y seguramente hablaron bastante de lo que significó Luca Prodan como tal vez el gran artífice de una contracultura, un tipo recontrainformado que había vivido como protagonista la década del 70 estudiando y después viviendo y trabajando en Londres. Él trajo muchísima información, pero más allá de la información y los discos que trajo, lo más interesante era esa actitud y el choque que había frente a lo que Luca Prodan entendía como rock, ¿no? Y lo que él veía dentro de lo que se hacía acá en el rock argentino. Por supuesto le causaba mucha gracia algunas canciones de Serú Girán o de Spinetta, porque no entendía, él no había vivido todo ese proceso de la década del 70 que tenemos que vivir agradeciéndoles de por vida a todos los que estuvieron en aquella época, porque se bancaron una de las represiones más terribles de la historia de la humanidad, y esto hay que decirlo porque fue así. No en cualquier lugar desaparecen 30.000 personas y en un lapso de 3 o 4 años, ¿no? Del 76 al 78, y él venía con otra realidad totalmente distinta y por supuesto fue casi como una piedra en el zapato para buena parte del rock argentino, porque vino hasta a desbancar a esos popes tan respetados por todo el público que seguía Spinetta, que seguía Papo. Hay una anécdota, una de las primeras veces que tocó Sumo, y además justamente con su baterista Stephanie Nuttall, que era inglesa. Ellos tocan en el Club Estudiantes en el marco de un festival donde iba a tocar Riff, ¿no? La banda de Papo. Mucha gente los esperaba, esto fue el verano del 82. Tocan antes, Luca Prodan sale con una peluca, con una máscara, ¿no? Y todo el mundo pedía Papo. Es un clásico de los recitales desde la década del 70, que la gente grita Papo, Papo, porque es el festival y no le interesa nada más. Y Luca se paró frente a la gente, los músicos decían, nos van a matar, porque era así, y le dijo, ¿quién es Papo? Yo le juego una carrera, me tomo una botella de ginebra y le juego una carrera de acá a Rosario. La gente se quedó callada y se bancó el show. Nunca nadie se había parado de esa manera frente a esa intolerancia, entre comillas, de un público heavy metal, ¿no? Ya Riff era una banda importante. Bueno, eso fue Luca, como pequeña síntesis de una actitud, ¿no? De ir en contra de todo lo establecido, y me parece que también es llamativo que ya Sumo 82, 83 ya era una banda consolidada en todo ese ámbito de los pubs, en el Einstein, donde compartía fechas con Soda Stereo, con otras bandas de aquella época. Él supo interpretar de la mejor manera el ser argentino en cuanto a lo que era el rockero medio argentino, y también ser muy crítico. Nadie criticaba en las revistas de rock a otro par. Nadie iba a decir que Charly García, no sé, hacía música blanda, porque eran intocables. Bueno, Luca Prodan fue uno de los primeros que, de cierta manera, como para buscar prensa también y un poco para joder, que eso era algo que le gustaba mucho, porque después se encontraba con los músicos y no tenía mala onda. Pero también era para romper esa camaradería, esa cosa establecida, eso de que no se puede hablar de nada. Y esto ya estábamos en etapa democrática. Y Sumo va a tardar muchos años, mucho más que algunos grupos que se habían formado en esos mismos pubs. Los Twigs graban en el 83 y Sumo recién va a llegar al disco en el 85. Pero imaginen esa situación. Plena guerra de Malvinas, era la primera etapa de Sumo, un pelado. Nadie se pelaba en aquella época, ¿no? Es muy llamativa la anécdota que al mes que muere Luca Prodan en el 87, diciembre del 87, el Indio Solari se pela completamente, ¿no? Son datos, hay que tomarlos como eso. Antes no estaba pelado, ¿no? Era muy agresiva esa imagen. De hecho, no hay pelados en la historia del rock así, rapados totalmente. Creo que el cantante de los Bad Manners, que es una banda ska de fines de los 70 en Inglaterra, pero no es conocida. Imagínense esa imagen, y ahora cómo está aceptada esa estética. Bueno, en plena guerra de Malvinas, un italiano que canta en inglés con una baterista inglesa, que en ese mismo festival, cuando
los heavy metal y algunos hippies que también iban a ver a otras bandas, vieron a una chica tocar la batería, lo primero que fue es gritarle puta, puta, fue todo el recital gritándole puta porque no soportaban. Eso habla también del machismo de aquella época. Por eso digo, hay hechos y situaciones que nos marcan hasta la propia intolerancia del núcleo del rock argentino. Bueno, Sumo luchó contra todo eso desde otro lugar, era un rock mucho más viril en cierta manera, el mismo que representaron Los Redondos también, porque Los Redondos fueron pioneros en cuanto a la autogestión. No existían bandas que fueran a alquilar en un lugar o inventaran un lugar. Los Redondos inventaban lugares que capaz que no eran para rock y iban y los habilitaban y armaban su propia producción y no les importaba ni la difusión, ni siquiera pagaban avisos. En aquella época se pagaban avisos en revistas, no existían los suplementos juveniles como los que conocemos hoy, en el No o el Sí, solamente podías encontrarlos en alguna revista, ¿no? Y se anticipaban con mucho tiempo. La gente, lo que corría en aquella época era el boca a boca. Bueno, Los Redondos es un ejemplo de autogestión, ¿no? Y van a debutar también casi a mediados de la década del 80, ¿sí? Bandas bien formadas que tuvieron que relegar un poco eso por algunas cuestiones que eran propias de su actitud artística y también por el rechazo que había a esos nuevos modos de insertarse en el mercado. No dependían de una gran compañía, no querían saber nada con productores, que siempre los productores quedaban pegados a estos manejos bastante espurios con los artistas. Y acá que hablábamos un poquito de Los Redondos y Sumo, me parece que vale la pena hacer la mención. Y además que está Palo ya presto a charlar también con nosotros. Uno de los pocos grupos que tuvo la anuencia de dos de las bandas fundamentales del rock argentino fue Don Cornelio y La Zona. Un grupo de chicos, de entre flores y florestas, formados ahí con una actitud totalmente distinta a lo que se hacía. En cierta forma, Los Redondos son los primeros que ponen el ojo en esos primeros recitales de Don Cornelio y La Zona. Y después, este es un dato un poco más trágico, pero ya Luca Prodan, sabiendo que estaba muy mal físicamente, le propone a Los Sumo, que un posible cantante podía ser Palo Pandolfo. Ya los visitantes habían grabado, ya tenían su disco debut y acababan de editar Patria o Muerte. Esto habla de la importancia, ¿no? Por eso nosotros, hoy decíamos al principio, nosotros jugábamos un papel en aquella época de meros espectadores de ese fenómeno, pero Palo Pandolfo estaba muy cerca. Imagínense a un chico de 20, 21 años que ya Los Redondos tenían 2 discos grabados, habían editado Octubre en el 86, que fue un disco de los más importantes de aquella época. Tener la bendición, ¿no? En cuanto no importaba si eran famosos o vendían millones de discos, pero ya Sky y La Negra Poli eran tipos muy importantes. Bueno, tuvieron la bendición Don Cornelio y La Zona de Los Redondos y también la de Sumo. Esto habla pero muy bien de la sustancia artística de Don Cornelio y en particular de Palo Pandolfo. Por eso me parece que es importante ahora invitar un poco a él, que estuvo ahí, ¿no? Estuvo desde el escenario. Con su primer disco lo produjo Andrés Calamaro, es uno de los datos para mí más importantes, y en la primera producción que hace Calamaro, imaginen la época ya de Los Abuelos de la Nada. Calamaro era un tipo pero muy importante, era como una especie de niño prodigio. Les produce el primer disco a Don Cornelio y bueno, después van a llegar esas enormes canciones como Ya Vendrá, que no paraba de sonar. Año 86 aparece la Rock and Pop, también 85. Es otro hito de la década del 80. Por primera vez va a haber una radio exclusivamente de rock, cosa que no existía. Nosotros teníamos que hacer malabares y siempre el rock se escuchaba en la trasnoche. En Radio Universidad había 2 o 3 programas, me acuerdo de la M, la FM en la década del 70 no existía, y
teníamos que buscar, no sé, los sábados a la noche en el tren fantasma, poder escuchar alguna canción de rock. Y era algo, o el negro Guerrero Martínez, que pasaba Pink Floyd, no sé, lo escuchaba mi vieja y yo me enteré que existía Pink Floyd a partir de Martínez. Eran todos pequeñas islas que se iban uniendo. Por eso hablo de que era otro planeta, no se puede trasladar esa situación de falta de información, de falta de medios, con lo que hoy conocemos, ¿no? Con esa facilidad que hoy tenemos para acceder a cualquier información. Por eso era tan importante estas carreras y estos riesgos que tomaban los artistas de subirse en el escenario, armar un disco, llevarlo, grabarlo, producirlo. Eran auténticas, no sé, pequeñas epopeyas artísticas, sabiendo que no te ibas a llenar de plata. Después tal vez llegaba, alguno se volvía famoso, pero cuando arrancó Soda Stereo en el 82, ni pensaban que esto iba a ser una cuestión latinoamericana de éxito masivo. Por eso hablo también de creer en el propio arte, algo que para mí me parece fundamental, y creo que la década del 80 tiene esto, ¿no? Donde muchísimos músicos que sin ser virtuosos, sin haber estudiado en la academia o en una escuela de arte, podían hacer rock, podían hacer canciones pegadizas, instantáneas, muy radiales, y no era necesario tal vez estudiar 8 años en una escuela de arte o con un profesor, cosa que sí era muy de la década del 70. Y ni que hablar la facilidad con los medios electrónicos. Pero bueno, invitamos a Palo.